Deuteronomio capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta hermosa escritura que, como ya dije, está en Deuteronomio capítulo 6, nos enseña perfectamente cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Y me gusta mucho, escogí esta escritura ahorita que dice: y hablarás de ellas estando en tu casa y las repetirás a tus hijos y andando por el camino y al acostarte. Bueno, pues sucede que en este momento voy con mi hijo, ¿verdad? Mi hijo se llama José Jabel y vamos por el camino, vamos en un viaje y aprovechamos para juntos comentar la palabra del Señor. Estoy grabando todo el Nuevo Testamento, enseñando, leyendo y enseñando. Y hoy comienzo el libro de Efesios. Ya terminamos los 4 evangelios, pero hoy, aprovechando que voy por el camino con mi hijo, dije: es un gran momento. Él es un siervo del Señor, sirve al Señor en su congregación. Y bueno, pues bienvenidos. Acompáñame a escudriñar el libro de Efesios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí reflexionemos un poquito cuando dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los santos? Los santos, bueno, tradicionalmente muchos de nosotros habíamos crecido con el entendimiento de que santos eran ciertas personas que habían alcanzado un grado muy alto de espiritualidad. Y bueno, son santos desde luego, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos amplía más este concepto de lo que es santo. Santos somos todos los creyentes, todos los discípulos que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Entonces, todos los miembros de la iglesia en Cristo Jesús somos santos. Esta verdad está por toda la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos otra vez santos y sin mancha delante de Él. Esa santidad, ¿verdad? Nosotros la tenemos que practicar todos los días. Dice que seamos sin mancha. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros somos la iglesia. Entonces tenemos que cuidarnos todos los días para mantener nuestras vestiduras limpias delante del Señor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Voy a preguntarle a mi hijo si tiene aquí ya algún comentario de lo que hemos leído. Pues me llama la atención lo de la predestinación, cómo el Señor estaba con nosotros desde antes, que ya nos había escogido. Fuerte. Eso de la predestinación, a muchos han usado eso de la predestinación para llamar un poco injusto a Dios. ¿En qué sentido? De decir, bueno, pues si ya me tenías predestinado a que me salvase, qué bueno, pero si ya me tenías predestinado a que yo fuera condenado, a que yo me vaya a ir al infierno, ya estoy predestinado, pues eso no es justo, Dios. Entonces, ¿para qué me creaste? Bueno, eso es no conocer a Dios ni entender el plan perfecto del Señor. Dios nos ama a todos, Dios quiere que todos seamos salvos y bueno, Él sí sabe quiénes se van a salvar y quiénes no, porque Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Entonces, pues no tenemos por qué juzgar y acusar a Dios de injusto en el asunto de la predestinación. Bien, luego dice:
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia. A ver, Dios es el más rico de todo el universo, es dueño de todo el universo. Aleluya. Bien, pues esas riquezas que comparte con nosotros, bueno, las comparte no porque seamos buenos, no porque las merezcamos, no, las comparte con nosotros por su gracia. No merecemos realmente esas bendiciones, pero a Él le ha placido amarnos, manifestarse de esa manera. Son muchas las bendiciones que tú tienes en tu vida y las que yo tengo en mi vida. Una de ellas, mira, mis hijos, mi esposa, la vida que tenemos, tantas bendiciones que tenemos todos los días que disfrutamos, pero son riquezas de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay una dispensación, ¿verdad? Bueno, se habla de 7 dispensaciones, ¿verdad? Una de ellas es la dispensación de la gracia. Bueno, pues en esta dispensación a Él le ha placido darnos a conocer su voluntad. Muy bien, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El designio de su voluntad. A ver, la voluntad de Dios es perfecta en todas las cosas y la voluntad de Dios permanece para siempre en todas las cosas. Así es que hagámonos uno con la voluntad del Señor. Para eso hay que conocer primero la voluntad de Dios, para luego hacerme uno con ella. Por eso oramos, ¿verdad? Hágase, Señor, tu voluntad, ¿verdad? Así como en el cielo, también en la tierra. Muy bien. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es eso, Jabel? De ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, pues ahí nos está hablando de que Dios nos dio la promesa de que íbamos a tener al Espíritu Santo, que es el consolador que nos iba a ayudar en nuestra vida espiritual, el día a día, estar siempre en comunión con Él, nos hace más fuertes y nos ayuda también a que nosotros podamos estar en comunión con el Señor. Aleluya, qué maravilloso es tener al Espíritu Santo, qué maravilloso es tener comunión con el Espíritu Santo, qué maravilloso es, sentir esas bendiciones del Espíritu, el poder, el amor, el dominio propio que también nos da y las manifestaciones también de esa llenura que solamente podemos tener a través del Espíritu de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué palabra tan bella. La oración de Pablo, ¿verdad? Que Dios nos dé espíritu de revelación, dice, y de sabiduría en el conocimiento de Él. Miren nada más, estas son palabras profundas. Estas palabras, estas enseñanzas no están en las universidades, en las universidades del mundo, ni en la más cotizada, ni en la más famosa. No, estas enseñanzas, esta sabiduría, miren nada más lo que nosotros debemos pedirle al Señor: revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación. ¿Para qué? Para que obtengamos el conocimiento de Dios. Aleluya. Oro para que Dios se cumpla en ti esta bendición, de que te dé a ti el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación en el conocimiento del Hijo de Dios. Esta no es cualquier oración, esta es una oración fundamental. Es una oración muy importante, que nosotros debemos tenerla dentro en nuestro diario vivir. Tiene que ser una de nuestras oraciones, de nuestros clamores al Señor. Dice:
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Miren nada más, sigue con revelación maravillosa, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Padre amado, danos entendimiento. No cualquiera tiene entendimiento. Hay quienes, de acuerdo a la palabra del Señor, tienen un entendimiento menor y otros un entendimiento mayor. Por allá en Daniel, ¿verdad? Vemos cuando estos tenían más entendimiento. Entonces sí, desarrollemos ese entendimiento, que Dios nos abra los ojos para entender todas las cosas, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Alabo al Señor. Hablaba ahorita del entendimiento. Doy gracias al Señor, y qué bueno que viene ahora aquí mi hijo para honrarlo en este sentido. Creo que Dios le ha dado a él un espíritu de entendimiento, un entendimiento superior para el reino de Dios, y ese entendimiento también aplicado en el reino de Dios le ha llevado a ir desarrollando una vida sabia con su familia, su esposa, con sus hijos, ¿verdad? En sus negocios mismos, en su trato con los demás. Pues necesitamos ese entendimiento, y más para el reino de Dios, el cual dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza a todas y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A ver si mi hijo tiene ahora algún comentario. Pues en esta última parte que tú dices que lo cual todo llena el todo, entiéndase todo, es que de alguna manera la iglesia, ¿puedes leer la última parte? Dice así, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces hablamos que el Señor nos va a llenar en plenitud de gozo, de amor, de paz, que nos llena como muchas cosas no nos podrían llenar. Hay cosas que nos dan una satisfacción momentánea, pero Cristo, siendo la roca nuestra, de nuestra familia, de nuestro hogar, pues llega a darnos esa paz que el mundo no entiende, y que una paz que si el mundo no nos la dio, tampoco nos la puede quitar. Amén. Hermosa reflexión. Dios lo llena todo en todo, aleluya, y solo Él lo llena todo de una manera perfecta. Yo quiero aquí también referir a esta simbología que el Señor hace acerca de la iglesia con el cuerpo y la cabeza. A ver, espiritualmente hay una iglesia y la cabeza es Cristo. Bueno, esa es una representación en lo natural de nuestro cuerpo. La cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Eso también sucede en el matrimonio. El varón es la cabeza y el cuerpo es la esposa. Eso lo vemos también por ahí en Efesios y en otras escrituras más. Capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Gloria, gloria. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tan hermosa! Muy bien. Aquí dice que andábamos nosotros conforme al príncipe de la potestad del aire. Nos dice que estábamos muertos y que Él nos ha dado vida. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué piensas de esto, hijo? Pues que por su gracia, que se renueva día por día, podemos ser salvos. No es en nuestras fuerzas, no es en lo que nosotros hagamos, ni en la santidad que podamos creer tener o aparentar tener, sino que
la gracia del Señor la que nos ayuda a que podamos ser salvos. Amén. Por gracia sois salvos. Qué maravilloso poder disfrutar de esa hermosa gracia. Y como Él, siendo pecadores, Él se manifiesta en nuestras vidas. Bueno, ese es el mismo amor que nosotros tenemos que manifestar a la gente. A los que ahora no han aceptado esa gracia del Señor. Los que ahora no son salvos, que aún también permanecen en sus pecados. A ver, nosotros como cristianos, ahora ya perdonados, ya redimidos, no vayamos ante su presencia para presumirles de que nosotros somos santos, nosotros ya tenemos ganado la vida eterna, nosotros somos los hijos de Dios. No podemos tener esa actitud de casi con nuestra santidad acusándolos de que ellos son pecadores y se van a ir al infierno. Eso no es la voluntad de Dios. Eso no es el amor de Dios. Mira, me gusta aquí donde dice, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. ¿Cuándo nos amó? Cuando éramos pecadores. Aleluya. Bueno, pues ese mismo amor nosotros manifestémoslo también a los demás. Hay muchos pecadores alrededor nuestro. Habemos, dijo el otro. Pues sí. Antes de que mi hijo me diga, habemos, ¿verdad? Pues todos somos pecadores. De alguna manera todavía no logramos ni vamos a lograr la perfección. Arrancarnos al 100% del pecado no lo vamos a lograr. Siempre vamos a estar pecando en diferente medida, pero lo que Dios quiere es que ya no practiquemos el pecado, que ya no nos gocemos nosotros con el pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer con todos los que están alrededor y que ahora ellos están en tinieblas como cuando nosotros estábamos en tinieblas? ¿Qué debemos hacer? Bueno, amarlos, así con este amor del Señor, por su gran amor con que nos amó, aleluya. Pues ese amor vayamos y llevémoslo a los demás. Luego dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué te parece esto, hijo? Pues me parece que el Señor tiene una sabiduría y una gracia para cada uno de nosotros y que debemos de recurrir a su presencia para poder encontrarla día a día y renovar nuestro entendimiento. Creo que siempre he creído que Dios me amó cuando era lo más pecador, cuando nadie, digamos, me creía digno para poder hacer algunas cosas. Dios siempre nos amó en nuestro peor momento, en nuestro peor versión, así lo veo yo. Amén. No hay amor más grande que ese, que siendo uno sucio, estando sucio, inmundo, Él se acerque a nosotros y nos ame y nos manifieste el perdón. No hay amor más grande que ese. Aquí también a mí me maravilla esta parte donde dice, y juntamente con Él nos resucitó. Mire, mi hijo ya está resucitado en Cristo Jesús. Yo ya estoy resucitado. Aleluya, aleluya. Esto ya es un hecho. En lo espiritual ya es un hecho. Aunque seguimos todavía aquí en el mundo, pero recuerden que Dios llama a las cosas como que no son como si ya fuesen. Bueno, pues para Él ya estamos resucitados en Cristo Jesús. Y al estar resucitados, pues transformados para la gloria del Señor. Entonces, hermano, hermana que me estás escuchando, gózate con esto, somos salvos, amén. Y Dios ya nos ve como resucitados. Ya nos ve como dueños de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Aleluya! No importa a qué te dediques ahora. No importa el nivel económico que tengamos ahora. Cristo nos ve, Dios nos ve de una manera gloriosa. ¡Aleluya! Estamos en la tierra. No somos los más importantes humanamente hablando, como dice también Corintios, por ahí, que no escogió a los más sabios, ¿verdad? Humanamente hablando, ¿verdad? Pero para Él somos su gran tesoro, como Él para nosotros es nuestro gran tesoro. Bendito sea el Señor. Luego dice, estoy en Efesios capítulo 2, y luego dice aquí, en el 8 lo repito, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. A ver, tampoco te jactes de la fe.
No te jactes de que como tú tuviste mucha fe, entonces por eso es que Dios te concedió la salvación. No. Él puso en nosotros el querer como el hacer. Él es el que puso la fe en nuestro corazón para que nos acercáramos a Él. Dice que esto es un don de Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por ese don maravilloso de haber puesto esa fe en mi corazón, en el corazón de mi hijo, que en su momento él recibió al Señor y tiene 3 años de haberse bautizado, ¿verdad? Alabo al Señor. Ya era creyente en Cristo Jesús desde hacía mucho tiempo, varios años, y luego ya tomó su decisión de bautizarse también en Cristo Jesús. Y bueno, qué privilegio, qué privilegio. Entonces, pues es un don de Dios. Y luego nos asegura aquí, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay que entender esto de no por obras. La salvación no es por obras, pero el salvo tiene que hacer buenas obras, no para salvarse, sino para dar testimonio de su fe en Cristo Jesús. Aleluya. Eso por allá lo vemos en Santiago. Dice, porque todos somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué opinas de las buenas obras, hijo? Bueno, es bueno tenerlas, más como dicen, no jactarse. Creo que Dios quiere que no nos confundamos en que nada más seamos personas educadas o moralmente bien o buenos, sino Dios lo que quiere es que seamos consagrados. No hay que confundir eso. Amén. Las obras son para glorificar al Señor y consagrémonos al Señor. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, no teníamos la circuncisión, que era una señal, un precepto que Dios les había dado a Israel. Todo varoncito tenía que ser circuncidado al 8º día. Bien, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Ay, Dios, qué condición tan terrible! Estábamos alejados de la promesa, alejados de Dios, y lo más tremendo, estábamos sin esperanza. Si hubiéramos muerto antes de conocer al Señor, Dios, no habría habido salvación para nosotros ni vida eterna. ¿Cómo no agradecerle al Señor todo su amor que ha manifestado para con nosotros? ¡Alábalo! Poco digo esta frase, pero en este momento la voy a decir. ¡Alábalo, que Él vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Sí, a ver, abolió las enemistades, sí, porque éramos enemigos de Cristo. Abolió la ley, sí, porque la ley nos condenaba. Pero ahora en la gracia obtenemos el perdón. Bueno, pues esto es parte de la obra que el Señor hizo. En aquel tiempo pues estábamos sin Cristo, y dice que estábamos que ya en Cristo Jesús ahora sí se nos acercó a la promesa. Aleluya, gloria sea al Señor. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A través de la cruz el Señor nos ha concedido la paz. Sí, la paz con Él. Aleluya. Porque antes no teníamos paz con Él. ¿Ok? Y esa paz ahora se ha conseguido a través de la cruz de nuestro Señor. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya.
ya tenemos entrada hacia el Padre. Aleluya. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, el velo se rasga en dos, el velo del templo, y ahí estaba la presencia del Señor. Al estar el velo cerrado, no podías entrar a la presencia del Señor. Al rasgarse el velo, ¿verdad? Entonces ya se puede entrar a la presencia del Señor. ¡Qué privilegio! Pues esto es parte de la obra maravillosa del Señor. Y dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aleluya. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios nos ha hecho una familia, hijo, en Cristo. Comentario. Sí, amén. Dios nos ha hecho fuertes en el Señor. Y en esto tú que decías que a través de la cruz puede ser, creo que eso es una gran bendición, el que todas las batallas que nosotros tengamos en lo terrenal, lo que debemos de hacer es llevarlas a lo espiritual, porque entonces esa batalla ya no es tuya, sino ya se la estás entregando al Señor, y el Señor va a obrar para hacer cosas maravillosas. Amén. El Señor va a obrar, hará cosas maravillosas para su gloria. Muy bien, estoy terminando el capítulo 2 y ahora dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A ver, aquí el tema famoso de los profetas y de los apóstoles. A ver, aquí la palabra del Señor nos dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Otra vez, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Y por ahí, golpeando a la iglesia, golpeando la doctrina sana, muchos cuestionan la existencia actual en este tiempo de apóstoles y profetas. Bueno, pues ciertamente, de acuerdo a todo el contexto, a todo el trazo de la palabra del Señor, en este tiempo sí hay apóstoles del Señor, y en este tiempo sí hay profetas de Dios. Desde luego que también hay pastores y evangelistas y maestros. Desde luego son los 5 ministerios establecidos por el Señor, que también cada uno de ellos se tipifica en el cuerpo humano que es la iglesia. Bien, y desde luego que como hombres y mujeres que somos naturalmente, pues igual no va a haber, no todos los pastores somos perfectos, somos muy imperfectos muchos de nosotros. Igual los evangelistas, los maestros, hay maestros que enseñan muy bien la palabra. Algunos otros maestros, pues de repente se nos sale ahí una herejía y alguna doctrina que creemos que esa está muy bien, y a lo mejor a veces no la fundamentamos muy bien bíblicamente, ¿verdad? Y también hay apóstoles que no son tan buenos apóstoles, o profetas que tampoco caminan muy bien en la palabra del Señor. Pero bueno, eso no quita que la iglesia está establecida sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y entonces dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien, quiero que mi hijo también cierre con algún comentario al respecto de esto. Pues, ¿puedes repetir la última parte? La última parte dice que, hablando de los apóstoles y los profetas, y que ahí está fundamentada la iglesia, y luego dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Pues habla también de la parte en la cual está llevando a la iglesia a que tenga también una comunión, pero recuerda que la iglesia no son 4 paredes, la iglesia la hacemos tú y yo, y en nuestra familia podemos construir algo que definitivamente puede ser para su gloria y para bendición de otros. Amén. Y más en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis mundial,
¿verdad? Nos ha quedado mucho más claro que la iglesia no es el templo. Hoy más que nunca, ¿verdad? Que la iglesia somos nosotros, y que la iglesia está fuerte, y la iglesia está viva, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia somos tú y yo, la iglesia es toda tu familia en Cristo Jesús, todos los siervos del Señor, siervas del Señor. Esa es la iglesia por todas las naciones, aleluya. Hoy más que nunca la iglesia está viva, la iglesia está con fe, con ánimo, esperando la venida de su Señor y testificando la palabra del Señor por todas las naciones. Hoy como nunca hemos visto crecer la palabra del Señor, hemos visto ciudades enteras arrodillarse delante del Señor, gobernantes pidiendo, clamando al Señor, en fin, ahora en las plazas, en los mercados, en todas partes la gente se postra, han tomado conciencia de que hay un Dios, aleluya, es nuestro Dios, es tu Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿tienes algún comentario final? Pues sí, como decías, leí un comentario en donde decía que si bien con esta pandemia se habían cerrado iglesias, pero lo que Dios también está haciendo es levantando iglesias en cada uno de los hogares. Entonces somos responsables de llevar esa bendición a nuestros hijos y de que ellos puedan ver lo que hicimos, como lo que hablabas al principio, de decir que puedas hablarle a tus hijos en la carretera, en el campo, en el día, en la tarde, en la noche. Entonces todo lo que ellos puedan ver que tú haces en casa, ellos lo van a replicar y ellos lo están observando. Así es, entonces establezcamos el reino de Dios en nuestras familias. Haz tu propia iglesia, tu propia familia. Bien, muchas bendiciones. Bueno, hemos terminado 2 capítulos del libro de Efesios y seguiremos más adelante. Un saludo en el nombre del Señor. Amén.